Bienvenidos, bienvenidas al espacio de tertulias en Telejugar. Muchas gracias Rosa Solé, Gabriel Jorba y Albert Plavoada por acompañarnos en este encuentro. Todos asesores y profesores de psicoastrología. ¿Cuánto nivel tenemos hoy? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Buenas tardes. gracias. Bueno, en este apartado tenemos pensado presentarlos en diversos encuentros el tema de los ejes en la carta natal, que serían aquellos signos o casas opuestas que forman 6 pares polares. En esta ocasión vamos a hablar sobre el eje 1-7, también llamado el eje del encuentro. Pero bueno, me gustaría ceder la palabra a algunos de ustedes y que me comente, por favor, ¿qué son los ejes? ¿Quién toma el guante? Yo mismo, si te parece. Muy bien, vamos, Albert. Los ejes son una relación entre dos casas. Dijéramos, en este caso es la casa 1-7, están relacionadas. Dijéramos que los opuestos es como que se atraen. Y en el método Uber, pues hay 6 ejes. Estos 6 ejes se activan más o menos dependiendo de la carta de la persona. Claro. Ahora, ¿se consideran los ejes de casas y los ejes de signos de la misma forma, Rosa? Bueno, tienen una similitud. De hecho, las casas terrestres, perdón, toman un poco el significado y también de los signos. Pero de todas formas, las casas es un poco cómo nos expresamos a nivel externo. Es decir, la casa 1 es la imagen que tengo yo y además empieza en el ascendente. Es una casa muy interesante y el ascendente, que es evolutivo, en la segunda parte de la vida nos indica el camino hacia el encuentro de nosotros mismos, y la casa 7 es como, en teoría, cómo me gustaría el otro que me viera, pero también cómo percibo o cómo me ven los demás. Las casas siempre se refiere al espacio, donde al día a día, las casas las llevamos encima. Los signos tienen más que ver con la parte como el decorado, ¿no? Claro. Como lo percibo, como el escenario, por decirlo de alguna forma, pero tienen similitudes. Ahora, A mí me ¿cómo? gustaría añadir algo. Sí, bueno, Sí. como ha dicho Rosa, las casas y signos tienen una resonancia. Sabemos que Aries tiene una resonancia con casa 1, Tauro con casa 2 y así sucesivamente. Pero son dos cosas muy distintas. Como ha dicho Rosa, casas son escenarios de vida. Tiene que ver con nuestra relación en el entorno, y los signos tienen que ver con la motivación, con el cómo. Las casas sería el dónde, los signos el cómo. Entonces, todos tenemos, tocando al ascendente, es el inicio de casa 1, todos tenemos una casa 1, ¿vale? Pero en esa casa 1 podemos tener cualquiera de los 12 signos. Aquí estaría la gran diferencia. Es decir, una carta, las casas Correcto. sirven la 1, la 2 y tal, pero Sí. uno empezará por Aries, otro por Géminis, otro por Virgo, etcétera. Entonces ahí podemos tener cualquier signo. Va a decir el cómo, lo que decía Rosa, ¿no? Casa 1, ¿no? ¿Cómo me veo a mí mismo? Soy ascendente Aries, pues yo que sé, como un luchador, ¿no? Pues ascendente Virgo, pues una persona, oye, muy perfeccionista y que me quiero presentar como que lo tengo todo analizado y controlado. Quizá esto para el Sí. aficionado de a pie le ayudará a entender que son cosas distintas, pero por supuesto tienen una resonancia. Bueno, yo puedo añadir una cosa. Las casas siempre son la misma energía. Los signos, en cambio, van cambiando. Claro. Dijéramos, la casa 1 siempre tiene una energía ariana y la casa 7 es más de Libra. Y siempre la casa 7 es de Libra. Entonces, esto es para todo el mundo igual. Lo que cambia son los signos y los planetas, que es lo que hace que la persona actúe en esa zona de una forma u otra. Pero las zonas son siempre las mismas para todo el mundo. Puede ser más grande o más pequeña, donde tenga más o menos importancia, pero la cúspide de la casa 1 siempre empieza Aries. Y aunque no esté dibujado Aries, la energía que hay en la casa 1 es una energía combativa, extrovertida, invasiva, donde la persona necesita energía para ser. Es cuando nacemos, y al nacer es una lucha. Solo el momento de nacer ya estás luchando. Es decir, que lo que tienes en la casa 1 es la forma que una persona se desenvuelve en la vida, básicamente. Depende de lo que tenga. Por ejemplo, si yo soy ascendente Piscis, como Gabriel, pues lógicamente mi actitud en esta zona
es pues trascendente, pues busco, soy buena gente, ¿me comprendes? Es un tipo de expresión pisciana, de Piscis, y si tuviese Libra, pues sería de Libra. ¿Quién rige a Piscis? Pues Neptuno y Júpiter. Por lo tanto, Júpiter y Neptuno también están en esta zona, en esta casa 1, que es en Aries, ¿de acuerdo? Y el eje, pues siempre es el mismo, es Aries y Libra. Y Aries y Libra sabemos que es Venus y Marte. Y este eje tiene que ver con la seducción. Por eso el eje también del encuentro. ¿Y cómo se activaría un eje? Ya, que responda otro. A ver. Lo Rosa, activaría, ¿sí? es decir, Ah, hay varias maneras, ¿no? Una cosa, la ha mencionado antes Albert, es un eje, más que cómo se activaría, un eje está más activo normalmente, pues si tiene planetas, hay más claro. motivación por esas casas, aunque tenga planetas solo en un lado, porque se activa todo el eje, ¿no? Otra cosa es que a uno se le active un eje porque tiene un tránsito de un planeta lento por ese eje, por ejemplo, o Saturno, que nos invitará a resolver cosas de ese eje, o Júpiter, que va a expandir y facilitar las cosas que se muevan en ese eje. También hay una excepción, y esto quizás no quiero complicar a los oyentes, que es cuando el punto de cruce entre la carta del nodo lunar y la radix está en un eje, porque a veces esto es desconocido, pero aunque no haya ningún Sí, planeta en ese eje es vital, es muy importante, porque ya tiene que correcto. ver qué hemos aprendido en vidas anteriores, qué hemos aprendido, y a veces está camuflado porque ¿ves? No hay ningún planeta, ninguna motivación, pero yo he constatado que las personas que tienen el eje de cruce en un eje determinado, ese eje acaba siendo una temática importante en la vida. Nuevamente para el público, ¿Puedo ¿qué significa el eje de cruce? Cuando se corta qué, cuando se cruza qué o qué punto es en común. añadir una cosa, Andrea, a Sí, lo que ha sí. dicho Ah, pero Gabriel? perdón, el eje de cruce es la carta nodal con la carta radix, ¿no es cierto? Ahí. Los puntos donde el punto de edad coincide en Ah, el ok. mismo grado por signo, que pasa 2 veces en Sí. la vida, a no ser que vivas ciento no sé cuántos años. Entonces puede pasar 3. Gracias, Gabriel. Albert, ¿qué vas a decir algo? Los ejes también se activan cuando el punto de la edad transita el planeta referente al eje. En el caso Ah, 1,7, cuando el punto de edad toca Marte o Venus, se activa este eje. Cuando toca Aries o Libra, también, aunque no estén en la casa 1 o en la casa 7. También de alguna manera la persona tiene la sensación de que pues, se tiene que relacionar más y activa este eje, que es el eje de encuentro. claro. Para relacionarte, primero te tienes que encontrar. Y eso es una motivación interna, es una voluntad que se activa cuando el punto de la edad toca estos puntos, no solo la casa 1 o la casa 7. Lógicamente a los 36 años se activa muchísimo y es cuando la gente empieza a preocuparse más por si tiene pareja, por si no tiene pareja, por con quién se relaciona y deja ya la casa 6, que es la del trabajo, que es otro eje, es el de la existencia. Bueno, quería añadirlo. Sí, no, interesante porque una veces ve todo, lo tiene como muy previsto, muy lineal, y acá es como por muchas partes se activa también, volvemos a ese eje, ¿no? Eso es súper interesante. Y una consulta, Rosa, cuando tienes, por ejemplo, planetas en oposición, porque estamos hablando, ¿no? No es lo mismo tener planetas en oposición en ese eje como simplemente planetas que no se aspectan. ¿Tiene una influencia Correcto, particular? correcto. Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que han comentado tanto Gabriel como Albert. Pido disculpas porque tengo la voz un poco así, un poco resfriada. Y estoy de acuerdo. Quiero solo añadir, antes de contestar a tu pregunta, Andrea, que realmente cuando tenemos planetas en una casa, quieras o no, siempre ese eje va a estar más o menos activo en nuestra vida, porque es un lugar donde escogemos aprender, trabajar, intercambiar, pues, con el entorno. Claro. Entonces, es verdad que la oposición en el eje 1,7, que normalmente a veces cuando se ve en consulta, muchas veces tiene, claro, esa finura de que en la casa 1, cuando una persona tiene muchos planetas en la casa 1, tal y como muy bien ha comentado antes al ver, hay esa cosa, esa nota como un poco ariana detrás, pero esa necesidad de imponerse un poco al otro, de demostrar que uno puede, que es competitiva, ¿no? Cuando uno tiene muchos planetas en la casa 1, en un desarrollo normal, quiere ir
al otro, demostrar que es el mejor. Y al revés, cuando hay muchos planetas en la casa 7, casi que es un poco al revés, ¿no? Que uno intenta adaptarse al máximo, un poco, para que el otro esté contento, un poco como dependencia, soledad, dependencia, y en esa oposición, en ese aspecto de 180 grados, que es el más largo, que es uno de los aspectos mejores para hacer, pues eso, psicosíntesis, porque como no te escapas, porque a veces produce un poco de sufrimiento, porque muchas veces proyectamos. Si nos quedamos a un lado, todo lo que no nos gusta lo rechazamos, lo dejamos al otro. Entonces, muchas veces en el tema de ejes, cuando hay una oposición y la persona todo y que entienda los dos niveles donde se mueve, a veces se sugiere que pueda ir al otro brazo de la cruz un poco para recolocarse desde otro punto de vista y poder gestionar un poco mejor. Pero fíjate, yo solo quiero añadir, y eso lo ha explicado muy bien Gabriel, hay algo genuino en este eje de encuentro que de hecho es como el ir hacia el otro, ¿eh? Donde empieza el ascendente, el descendente, es como eh, realmente aprendo mucho más. El ser se reconoce cuando tiene otro ser delante, por decirlo Claro. así, ese efecto espejo. Que luego no nos gusta el espejo, bueno, pues va a ser un trabajo interesante, le vamos a poner sentido del humor, pero es esa dinámica, es uno de los ejes que, bueno, que la consulta siempre viene por el tema de relaciones, no estoy a gusto conmigo, mi pareja, los socios, etcétera. Pero bueno, yendo al eje opuesto de la cruz, que en el caso de el eje de encuentro es el eje de individuación, muchas veces nos permite enraizarnos, percibir nuestra individualidad y entonces poder gestionar más o menos cuál es el compromiso con nosotros mismos, que es la casa 1, y el compromiso con los demás. Claro. Aquí me gustaría añadir mi experiencia personal con mi propia carta, porque ese eje está más que, es decir, tengo 3 planetas en casa 1, 3 planetas en casa 7 y encima el eje de cruce en el 1-7, Oh, el para ejemplo más es broma, tú. ¿no? Muy bien. Con lo cual soy un, entre comillas, un experto en mis propias carnes, ¿eh? Me gustaría quizá enfatizar, si hemos dicho yo, el otro, pero siendo más radicales, los planetas en casa 1 es yo, y los casa 7 es tú, ¿no? Entonces, lo que decía Correcto. Rosa, en casa 1 Sí. me doy mucha importancia, es muy importante como yo me presenté, y en casa 7 doy sobreimportancia al otro, me vuelvo dependiente, ¿eh? Ya a nivel general, una carta con muchos planetas a la izquierda es más, o sea, más independiente y a la derecha más dependiente. Pero lo más interesante, vendría aquí, no os voy a explicar las miserias de mi eje, pero lo que ha dicho Rosa del eje de individuación, que quizás no se ha especificado suficiente, que es el eje 4-10, para que nadie se confunda, ¿eh? Correcto. Este es el eje 1-7, Gracias. 4-10, hacen una cruz, con lo cual equilibra porque rompe, es como si rompiera, en lugar de izquierda a derecha, que tiene que ver con la motivación por el contacto, va de abajo a arriba, que es de dónde vengo, las raíces que ha dicho Rosa, y a dónde quiero ir, cuál es mi destino, cuál es mi individuación, mi autorrealización. Y yo, curiosamente, ni en casa 4 ni en casa 10 tengo ningún planeta, es decir, que no soy una persona especialmente ambicioso de forma natural, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta que, como me han pasado muchas cosas en el eje 1-7 al tener tantos planetas, que realmente cuando me dicen, oye, vamos a centrarnos en casa 4 a veces, es decir, venga, los pies en el suelo, reconocer y agradecer lo que tengo, lo, entre comillas, afortunado que he sido, sobre todo cuando ves otras realidades en el mundo mucho más tristes, y me centro hacia dónde quiero ir. Voy a centrarme, venga, va, en mi autoindividuación. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero que sea Gabriel? Y eso realmente equilibra, porque es como te libera temporalmente de esa batalla inevitable que tienes entre tú y los demás, ¿vale? Y que conste que en la casa 7, entre otras cosas, tengo a Júpiter y eso ayuda bastante, hace que las relaciones sean fáciles, no todo es un drama, ¿no? Claro, hablas de batalla, digo, ¿has batallado mucho, Jorge? Gabriel, perdón.
Pues sí, pues sí. Y Albert, otra consulta, ¿no? Ahora que me quiero referir también a los aspectos, porque uno puede tener también distintos planetas que no son oposición, pero cada casa recibe aspectos distintos. También tienen influencias, porque es una motivación el color también en la casa, ¿o no? A nivel también global, ¿no? Porque yo estoy como hablando un poco parcial, pero a ver en un todo. Sí, los aspectos sí tienen que ver con activar el eje, ¿quieres decir? Claro, Bueno, el que más activa es la oposición, claro, porque es el seguro, porque es el mismo eje. Puedes haber un quincuncio también en el eje, se puede dar, pero es difícil. Y los otros aspectos, vamos a ver, por ejemplo, si tienes un triángulo de rendimiento, como activa la luz cardinal, estamos hablando del eje Claro, 1, 7, claro, 4, 10, llega, la luz cardinal también te la puede activar. O sea, una persona claro, que tiene muchas cuadraturas o que tiene muchos sextiles activa Marte y Venus y activaría este eje. No hemos de pensar que el eje 1-7 es un eje de relaciones y normalmente de relaciones amorosas. Normalmente en la casa 7 sí que buscamos socios, pero también buscamos relaciones sexuales, porque está Venus. Entonces tiene que ver un poquito también con estos dos planetas, Marte y Venus. Y la cuadratura y el sextil tienen que ver con Marte y Venus. Marte. Serían los aspectos que quizá activarían este eje. Claro, Es claro, decir, que una persona que pone mucho énfasis en la casa 7 o en el eje 1-7 tiene mucho Venus, por ejemplo, es una persona que es muy coqueta, que se muestra siempre grácil, busca que los demás aprueben su estética, de alguna manera se viste bien, equilibrado, y esto es la casa 7 también, es esta seducción, es entrar en el mercado. ¿eh? claro, Venus tiene que ver con el mercado, y de hecho, cuanto más la gente te aprueba, pues más amplio es tus relaciones, tu grupo. Y fíjate que hoy en día está muy de moda esto del TikTok. Y si tú entras en el TikTok, no paras de ver gente exhibiéndose, sí, sobre todo señoras, ¿no? Y esto es un fenómeno que ha surgido espontáneo y es la importancia que tiene Venus. Cuando vamos a comprar algo en la tienda, nos fijamos en que nos sea útil y también si nos gusta, si es bonito. Este ser bonito lo hace este Venus y tiene que ver con yo compro algo. Pues la casa 7 es una casa de venta también, de yo seducir a los demás. Y el sextil, Venus, Marte y las cuadraturas tienen que ver con todo esto también. Y claro, Libra y Aries, casa 1, la casa 7. Fíjate que también es una energía cardinal, por lo tanto es una energía de acción. Todo lo que activa este eje, el 1, 7, 4, 10, es donde nos movemos más. claro. De hecho, el eje 1-7 es también el encuentro con el otro del 1 a 1. Acá no hablamos de grupos, ¿no? Sino hablamos el uno con el otro, Correcto. ¿no? Y eso también es importante. Pero ¿qué pasa, no? Y también también Sí, acá bueno, es las relaciones, ¿no es cierto? Y en las relaciones también está el tema soledad, ¿sí? Entonces el Correcto. tema, lo vincular, ¿cómo podemos relacionarlo? Si yo tengo muchos planetas en casa 1 también, y no tengo nada en el 7, o al revés, ¿no? Siempre en el hecho de tener un compañero, no solo una compañía, y la persona viene con alguna crisis existencial, ¿no es cierto?, de relación, y tiene una casa muy cargada la 1. ¿Qué consejos le dan? Bueno, hay que mirar un todo, pero cuando uno tiene esa dominancia, ¿no? En ese eje, ¿cómo equilibra en ese eje? ¿O cómo, qué se puede decir? Vale. Mira, fíjate, cuando hay muchos planetas en la casa 1, la persona también puede ser muy extravertida, con mucha actividad, pero en el fondo, como muy bien tú has comentado, Andrea, hay algo de soledad. Hay como esa necesidad de imponerse o de dominar o para ser alguien, pero eso es a un nivel como un poco niños, como un niño, ¿no? Por decirlo Claro, así. Una cosa que no siempre es fácil, pero en consulta, cuando hay sobre todo temática en este eje, se habla o se trabaja en el compromiso con uno mismo. claro, Es decir, el primer paso está en quererse uno mismo, en aceptarse tal y como es. Y no es fácil, porque es como cuando te miras al espejo, como muy bien decía Albert, las cosas esas venusinas, nunca nos gustamos, nos gustaría ser de otra forma. Y sí que me gusta, entonces, ¿cómo? que sí que me gusta.
Sí, bueno, estupendo. Ya te veo así. Muy bien. Gracias por el humor. Pero es como aceptarse, no juzgarse, no criticarse, y en ese encuentro de compromiso conmigo puedo ir entonces al otro sin abandonarme, porque tenemos que el exceso de peso en la casa 7 es esto, estoy tan a disposición de los demás que pierdo la identidad. Y este sutil equilibrio de yo puedo estar en una reunión, en un grupo, en una relación, disfrutando, no importa dónde esté, pero siempre con ese contacto conmigo, es quizás una de los trabajos que se hace en consulta, a veces un nivel un poco más profundo, así como más terapéutico, para que la persona se pueda sentir bien sin tener ni que demostrar, ni que dominar, ni que esté sola, ni que esté rara, y también saber poner ese límite, decir, bueno, de no estar complaciendo siempre al todo. Ahí hay una finura Sí, en este eje, una finura. sí. A ver que se A gusta ver. mucho. El tema de la casa 1, de la 1 a las 7, normalmente estamos solos. De las 7 a las 12 hay más gente. Yo siempre lo Sí, explico así. ¿Eh? Pero en la casa 1, depende del planeta que tengas, puede pasar este fenómeno que dice Rosa, o te puede pasar el fenómeno contrario. Si tú, por ejemplo, eres de ascendente Libra o Tauro y tienes Venus en el ascendente, eres guapo de la hostia. Y no hace falta que si te encuentras guapo tú y te encuentran guapos los demás. Si tienes Tauro también en el medio cielo, o Venus en el medio cielo, también te pasa lo mismo. Normalmente la gente que tiene cargada Aries o, Libra o Tauro o tiene un Venus fuerte, suelen ser personas bonitas, porque se equilibran bien y se saben vestir y se saben cuidar. Si tú tienes un Venus que está decaído, o sea que no está fuerte, esto no sucede. Si yo tengo Saturno, como en mi caso, en la casa 1, suele pasar el contrario. O si tengo Marte, tengo un cuerpo marcial. Depende de lo que yo tenga en la casa 1, esto se refleja mucho en el físico también. ¿De eso sí. acuerdo? Ok. O sea, esto depende mucho, como yo me veo, lo que yo tenga ahí, tanto por signo como por planeta. Si yo tengo Júpiter en la casa 1, seré una persona que anda mucho y sabrá andar y hará excursiones y senderismo, y esto se le repercute en su cuerpo porque las piernas se le ponen fuertes y el culito se le pone bonito, y ahí Venus se refuerza. No, pero no es broma, es así. O sea, depende de lo que tengas mucho en las casas cardinales, es donde actúas más, Claro, bueno, pues la hacia el casa de acción. exterior, hacia el Claro. exterior. Y el eje 1-7 es exterior. Nos gusta que nos vean y nos gusta ver. Y en la casa 7 nos mostramos y en la casa 1 miramos a ver de cómo podemos hacer para ir a la casa 7. Es un combinado. Un combinado. Y hablando de combinados, si yo en mi carta tengo el eje invertido, ¿no es cierto? Tengo un ascendente Libra y el descendente Aries en la casa, ¿está equilibrado? Si eres tan guapa, ahora lo entiendo. No, no, yo no, ¿eh? Gracias. Que Venus está en otro lugar y mi ascendente es Virgo. Tengo otros planetas, Plutón, Júpiter, Urano. Yo, ¿no? sí, yo me gustaría explicarlo porque Dale, que siempre y además las paradojas de la astrología, ¿no? por De las eso, polaridades, ¿no? por eso. Precisamente es más fácil de entender si empezamos explicando qué pasa cuando uno es ascendente Aries y tiene Libra en la casa 7. Claro, Es decir, Aries, que es luchador, poco tacto y un poco bruto, resulta que, en general, como persona, su carta de presentación, pero en las relaciones con compromiso es muy Libra. Actúa de forma opuesta. Pues podíamos extrapolar. Un ascendente Libra que además en el hemisferio norte está cosido, en el sur sois más ascendente Aries Piscis, en el norte Libra Virgo, es un poco lo contrario. Una persona busca mucho el equilibrio consigo mismo, pero en las relaciones es un poco más combativa o más decidida también, más decidida que en otros temas de su vida, ¿no? Es esta paradoja. Pero es lo que decíamos, es decir, no, nada está ni bien ni mal, que puede estar cualquiera de los 12 signos en casa 1 y en casa 7. De hecho, hay un apunte técnico. ¿Qué pasa? ¿Es mejor tener Libra en casa 1 o tener Virgo? No es ni mejor ni peor, pero no. con Libra
De hecho, hay menos tensión de desarrollo porque sigue siendo un signo cardinal. Y en la casa 1 es Correcto, cardinal, sí. te van a pedir energía cardinal, y la 7 es cardinal, y aunque esté Aries, en cambio, si meto a Virgo o a Tauro o a Acuario, hay más tensión de desarrollo porque ahí me van a pedir una actitud cardinal cuando yo tengo un ascendente mutable o fijo. Claro, muy interesante. Ujú. Y ahora, como aprendiz que soy, y realmente muy interesante todo lo que comentan, ¿qué pasa, no? Porque hablamos de los ejes, la casa 1-7, pero si de repente el punto de la edad, que esto creo que al principio del encuentro también lo mencionaron, no sé si Rosa, ¿no? O Albert, yo el 1-7, si de repente yo tengo en realidad mi eje Aries, Aries Libra, pónganle en casa 4-5. Cuando yo estoy transitando esa casa 4-5, se me activa también el eje 1-7, ¿no? Cuando yo activo mi punto de edad, pasa por el signo de ese eje, voy también ¿se entiende mi pregunta? Sí, sí, sí se activa, claro. Sí, Si tú transitas Libra o transitas Aries o transitas Marte o Venus, se activa este eje. Claro, Se activa porque dijéramos, la motivación de Libra es venusiana claro, y claro, Venus pertenece a la casa 7. Y Venus sirve para seducir o, bueno, para más cosas, ¿no? Pero básicamente sirve para hacer las cosas equilibradas y bonitas. Por eso la gente que tiene mucho Libra no le gusta el conflicto. En cambio, la gente que tiene mucho Aries te puede pegar un moco y se queda tan ancho. Le da igual el conflicto. ¿Por qué? Porque a Marte le da igual el conflicto, es invasivo. claro. O sea, actúa. En cambio, Libra es más pasivo. No Libra, Venus. Libra no, porque Libra es cardinal. Pero el planeta que lo rige, que es Venus, sí que es pasivo, es fijo. Claro. Espera a ver qué pasa. Ahora voy con un punto más técnico, tal vez con un nivel un poco más de conocimiento. Si yo estoy en los cálculos dinámicos, ¿sí? Y tal vez tenga que desarrollar, ¿no? Se activan los puntos, tengo un positivo, tengo que desarrollar Aries, casa 1. Voy a siempre trabajar en mi eje 1-7 a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Cómo? A ver, no sé si lo entendí a bien. ver, sí, yo Los entiendo totales. que hablas de los números positivos de Claro, los cálculos dinámicos. sí, Los números positivos de los cálculos dinámicos es lo que el entorno ha potenciado. Es decir, los cálculos dinámicos, que también tienen una relación con la carta de casas, es un poco la construcción cultural, lo que el entorno ha potenciado al niño, y nosotros, como niños o como somos muy jóvenes, es el personaje que adoptamos para lidiar con el día a día. Por lo claro, tanto, probablemente podemos ser un falso Aries o un falso eje de encuentro, en el sentido que tenemos un paquete de información que nos permite, o unos códigos o lo como sea, poder relacionarnos con este eje. El problema quizás estaría más en los números negativos, ok, 1, 7 o Aries Libra, porque ahí está el potencial, pero no hay tanto feedback del entorno. claro, Entonces es cuando la persona, bueno, tiene que implementar voluntad y tiene que gestionar, bueno, su calidad de vida, tiene que pasar por alguna que otra crisis que a nadie le gusta, pero que finalmente es un proceso de maduración, y luego se encuentra con el tema de libertad. Bueno, no sé si me explico muy bien, pero es que es una pregunta ya como muy casi, casi técnica. de diplomado. Ya, Lo estuve leyendo por eso, no, pero digo, bueno, ya, alguien ya. que está capaz en el tránsito, digo, Sí, sí. Es que esto, Andrea, quizá para quien no haya leído sobre es el muy tema y ahora técnico, dice, ¿de por qué me eso, no, hablan no de valores interesa. positivos, negativos? Sería quizá una explicación sencilla, es que casa 1 es una casa de fuego, y si tenemos planetas ahí, el entorno les va a pedir Ujú. fuego, independientemente del signo. Entonces vamos a suponer que yo tengo muchos planetas en casa 1, un stellium, pero en el signo cáncer, ¿no? Entonces, el entorno me va a pedir fuego, con lo cual, como ha dicho Rosa, yo voy a desarrollar esa actitud, un poco ariana, un poco de fuego. Pero toda mi capacidad, todo ese exceso de energía de cáncer, que es una motivación mía muy interna, no va a estar No, demandada por el entorno. Claro, Entonces esto me va a provocar frustración, y esto es más complicado de gestionar, como ha dicho Rosa, porque el estrés tenemos una cierta tendencia a adaptarnos
y a complacer al entorno. Pasaría lo mismo, es decir, si este Stellium Encanter estuviera en casa 4, bingo, perfecto, porque ahí me van a pedir eso, ¿vale? O pasaría lo mismo si el Stellium en Aries estuviera en casa 4. Ahí me piden agua y yo tengo fuego y yo solo estoy todo el día entusiasmado y tal y cual, y el entorno está ahí impasivo porque no, lo que me está pidiendo es que sea más sensible. Corta explicación para que es la No, diferencia, claro, digamos, sí, porque ya era algo casa profundo, de pero tal signos, vez... entre casa de Sí, signos. sí. Y vamos a ir cerrando el encuentro, ¿no? De a poquito, pero bueno, a ver, una pregunta también general. Cuando decimos que el eje 1-7 está equilibrado, la persona gestiona bien, ¿no es cierto? Está bien. ¿Qué significa tener un eje 1-7 del encuentro que esté equilibrado? ¿Qué logra la persona con un eje 1-7 equilibrado? A mí me parece que esto no se da. Ah. Los ejes, En general, bueno, los integral. ejes, si están equilibrados, no funcionan. ¿Qué puede ser un eje equilibrado que no tenga planetas? Que en la casa 7 tengas Venus y en la casa 1 tengas Aries, imagínate, tengas Aries y tengas Marte. Si tienes Aries y Marte en la casa 1, estás todo el día haciendo deporte y te olvidas de la pareja. No sé, esto yo no lo puedo contestar porque me parece que no es bueno que esté equilibrado un eje. Lo bueno es cuando hay movimiento. Cuando hay movimiento, entonces pasan cosas en esta zona, pasan cosas en cualquier eje, y al pasar cosas tú aprendes de este eje, Claro, con más pero o menos suerte. un eje puede encontrar su equilibrio en En permanente con astrología me movimiento. parece que el equilibrio perfecto no existe. No. Siempre encontrarás algo que te lo desequilibra, y es lo que genera la vida. La vida es un desequilibrio. Te mueres y te equilibras de golpe. Te Ok. quedas así orientado. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Qué Sí. pasa si el Yo eje está quiero, bien desarrollado? sí, yo quiero añadir, muy bien comentado lo que he comentado al ver, que la vida es movimiento, pero a veces en el sentir, a nivel interno de la persona, sí que a veces, por lo menos, a veces se pueden dar esos momentos de tranquilidad que uno siente que no es responsable ni de la vida de los demás, ni está solo, sino es estos puntos que antes te decía, de ese compromiso con uno mismo y oye, y ponerle un poco de sentido del humor, ya está. Y punto. Que no hay nada tan dramático ni y ya está. Yo quiero añadir que hay zonas en la carta que la persona fluye. Hay personas que Mm, fluyen peor. Entonces, normalmente donde fluye bien no hay consulta, no pasa nada. O sea, hay gente que siempre correcto. tiene trabajo y hay gente que siempre tiene pareja y hay gente que Ujú, nunca tiene trabajo y hay gente que nunca tiene pareja, o tienes pareja y no tienes trabajo, no tienes pareja, no tienes dinero, no tienes una buena relación con el padre, pero sí con los hermanos. O sea, no hay nada perfecto nunca, No. pero sí que hay correcto. cosas en la carta que hay personas que entonces están equilibradas. O sea, no tienen problemas muy graves en esta cosa. Algún problema sí que tienen, pero no muy graves, ¿de acuerdo? Hay Correcto. gente que nunca encuentra pareja. Esto suele pasar cuando tienes un signo pues, como Capricornio en la casa 7 sin planetas. Te cuesta más encontrar pareja, no que si tienes la luna y Libra o la luna y Géminis, te encuentras muchas más parejas. ¿Entiendes? O sea, depende mucho de lo que Obvio. tengas en la carta, pero siempre hay algún desequilibrio. Lógico, yo hablo desde a nivel de integración, no equilibrio, ¿no? Somos muy estático. Ujú. Tal vez tú, Gabriel, que tienes muchos planetas, ¿sí? Y puedas capaz compartir, ¿no? Porque ahí está el exceso de movimiento, ¿cómo es? Bueno, a ver, es decir, como ha dicho Rosa, es un eje de movimiento, toda la carta está en Claro. movimiento, ¿no? Entonces yo pienso que lógicamente, si tienes motivación por un eje, lo vas a trabajar más, ¿no? Claro. Entonces, si uno en un momento de vida llega a un punto que dice, ostras, estoy pasando una época que me siento bien conmigo mismo y me siento bien con mi pareja, en ese momento tienes el eje equilibrado. Claro. Pero como decía Albert, no se nace con el eje ni equilibrado, sigue siendo una oposición, ¿eh? Y se ha de trabajar porque, un poco lo que decía Rosa, si me encierro en mí mismo, malo, si me entrego al otro, es decir, la casa 1 también se llama la pérdida del tú y la casa 7 la pérdida del yo, con lo cual ya marca un desequilibrio. Pero es algo que, por supuesto, no es imposible, así que hay esperanza. En ello estamos. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más respecto a los ejes, al eje. En la eje de relaciones a veces tienes que estar en la casa 7 y a veces tienes que estar en la casa 1.
Claro. Cuando estás en la casa 7 tienes que saberlo y actuarte y comportarte como te pide la casa 7. Y cuando estás en la casa 1, pues estás contigo y contigo mismo. Vale, pero eso tienes que saberlo. Para hacer esto tienes que superar el sistema de casas. Y eso es un trabajo enorme, enorme. O sea, es toda la vida trabajando para poder superar tu carta y luego poner la carta como tú quieras. Pero esto es muy difícil, porque la carta siempre induce a que pase lo que hay en la carta. Pero claro, cuando estás en la casa 7, que estás con tu pareja y estás paseando, tienes que disolver el ego, porque estás en la casa 7. Tienes que compartir y saber compartir, estar en comunión con el otro. Y cuando estás en la casa 1, porque has ido a buscar bullets tú solo contigo mismo, pues ahí no tienes que compartir nada. Claro. Tienes que saberlo, que cuando vas con tu pareja o con tus amigos o con tus socios o con tus gente que tú quieres, pues tienes que disolver el ego. Y eso es la casa 7. Claro. Rosa, ¿algún comentario, algún aporte más? No, yo solo agradecer tu excelente moderación, tus preguntas, a los compañeros que han dicho cosas muy interesantes, muy buen aporte. Coincido totalmente con lo que ha comentado ahora Albert, coincido también con lo que ha comentado Gabriel con su experiencia y bueno, muy enriquecedor. Es una nueva temporada de tertulias que Bueno, realmente es muy buen comienzo. yo, Pues esto que hace Rosa es acariciar, y esto tiene que ver con la luna y tiene que ver con los ejes de contacto, como el eje 1-7, nos acaba de acariciar, ha disuelto su ego, y esto es de agradecer, siempre es agradable. Es Bueno, agradable para el otro que te acaricien. bueno. Sí, claro, claro. Esto tiene que ver con la sabiduría ya que se le nota a Rosa, ¿no? totalmente. Pero bueno, yo también aprovecho, ¿no? Las canas. No son gratis. Muchas gracias a ustedes y bueno, bienvenidos a todo, digamos, este nuevo nuevo envión de tertulias. Esperemos contar con esta presencia también en los otros ejes, sería muy interesante. Muchas gracias a todos y bueno, Gabriel, Albert, Rosa, muchas gracias por este encuentro y será hasta la próxima tertulia. ¿Sí? Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias a ti, Andrea. Hasta la Adiós. próxima.